Bueno, y seguimos en esta tercera parte de esta enorme, gigantesca nota imperdible. Si no vieron las dos partes anteriores, por favor, tienen que verlas. Si cayeron aquí de casualidad en esta tercera parte. Y vamos a continuar con las preguntas hacia mi amigo Juan Gabriel Gomila, que han dejado los usuarios. Entonces, por ejemplo, Giovanni Ávila nos dice qué opinás de la implementación de ciencias de datos, inteligencia artificial y big data en lo que tiene que ver con políticas públicas. Bueno, también es una pregunta interesante, ¿no? Porque me encuentro de todo. Tengo por suerte amigos metidos en política en diferentes lugares del mundo. Y cuando digo amigos me refiero a gente que entiende de ciencia de datos. Y su trabajo, por lo menos de cara al público, parece que es impecable, en el sentido que la transparencia, la claridad y el objetivo con el que se implementan esos algoritmos parece que es el adecuado. Sin embargo, creo que tú antes lo has comentado, ¿no? Que estos algoritmos se pueden utilizar para bien o para mal. Podemos llevar a cabo la siguiente evolución de la inteligencia artificial o podemos crear un Skynet. Y yo creo que es un poco lo que ocurre, que realmente, aunque hay gente que sí, que se dedica a aplicar estos algoritmos e intentar conseguir un buen resultado, a veces nos queda con mal sabor de boca porque un fracaso siempre se recuerda más que un éxito, ¿no? Entonces, yo creo que se están haciendo muy buenos avances y de hecho creo que la gestión que se ha hecho durante la época del confinamiento desde el punto de vista político ha sido basado en decisiones, ha sido basado en inteligencia artificial o en machine learning, o quiero pensarlo por lo menos que así ha sido en la mayoría de sitios, aunque luego nosotros pues o no seamos muy conscientes de ello o no sepamos muy bien si realmente ha sido así o no. Asusta un poco pensar en esto en manos de políticos, ¿no? De A ver, en manos de políticos te puedes esperar cualquier cosa, ¿vale? Pero si esos políticos se rodean de la gente adecuada y la gente adecuada pasa por entender estas herramientas, pues puedes conseguir buenos resultados. Bueno, no me gusta usar la palabra buen resultado porque es que el bueno depende del punto de vista, ¿no? Y para mí un ejemplo muy claro es en 2012, cómo las elecciones se acabaron decantando del lado de Obama por encima de la candidata a la oposición, porque Obama tenía todo un equipo dedicado a analizar datos procedentes de todo el continente, bueno, de todo el país, de todo Estados Unidos, y que en base a las decisiones que le dijeron, oye, cena en Kentucky con este, en Nueva York da una conferencia con esta otra persona en tal sitio, que se te vea tomando fotos o pasando las vacaciones en tal, fue lo que le llevó a inclinar la balanza por apenas unos puntos a favor de Obama, porque las estadísticas indicaban que era Hillary la que iba a ganar. Pero gracias a ese análisis de datos bien llevado y a ese equipo de matemáticos que probablemente estuvo encerrado durante meses en el sótano de la Casa Blanca, Obama pudo tener otro segundo mandato en Estados Unidos, aunque todo parecía indicar lo contrario. Y esto es un ejemplo para mí clarísimo de cómo pues, la ciencia de datos ayuda para bien o para mal. Claro, desde el punto de vista de Obama fue para bien, para el punto de vista de Hillary y el resto de ciudadanos seguidores fue todo lo contrario. Pero Ujú. es importante porque fueron decisiones fundamentadas en los datos. Y siempre que por lo menos tomamos decisiones así y no un poco con el dedo, volvemos a lo mismo, ¿no? Que he comentado ya en los otros dos vídeos, y es que si tenemos el rumbo, si sé dónde quiero llegar, es fácil, ¿no? Sacar la artillería y conducir el barco. Es cuando no tengo el rumbo claro, es cuando no sé dónde quiero llegar, el que voy dando palos de ciego a ver si suena la flauta. Y eso es lo peligroso, porque el palo de ciego puede ser tanto para bueno como para mal. Wow. Para entrar, Gema Acosta pregunta, para entrar en el mundo del Machine Learning, ¿qué nivel de matemáticas se debe tener? Alto. Muy alto. Para entrar bien, alto. Ojo, no te estoy diciendo que estudies la carrera de matemáticas. Yo te voy a ser sincero, y es que del 100% de conocimientos que tengo yo de matemáticas, probablemente en Machine Learning uso un 2% o menos, o un 1%. Pero
La ventaja es que saber de matemáticas en general, tener un conocimiento vasto en álgebra, en análisis, en cálculo, en estadística, en probabilidad, te da la visión. Y muchas veces en Machine Learning o en ciencia de datos es la visión más que la tecnología. La tecnología es muy fácil, buscas en Stack Overflow y probablemente encuentres el código que hace lo que tú buscas. Pero el entender lo que hace, el ver que la entrada está correctamente formateada, el que la salida es lo que esperas y demás, es algo que solo si realmente estás empapado y sabes muy bien lo que estás haciendo, tienes garantías de éxito. Y por eso yo recomiendo que los fundamentos de matemáticas, cuanto más elevados son, más garantías de éxito tienen. Yo no considero que yo pueda trabajar en esto porque haya estudiado matemáticas, pero sí que te diré que probablemente si no hubiera estudiado matemáticas, no estaría trabajando de esto o no al nivel que lo estoy haciendo. Y cuando digo trabajo en, me refiero tanto a videojuegos como en Machine Learning como inteligencia artificial. Ayuda muchísimo. Incluso mi primer curso, que fue de desarrollo de aplicaciones móviles, que no tiene nada que ver, agradecí mucho los conocimientos de matemáticas que tenía porque me ayudaron a estructurar los programas o a estructurar la forma en la que quería hacer las cosas e incluso a plantear los algoritmos. Por tanto, yo recomiendo que todo el mundo tenga una buena base de matemáticas y ya no solo para estos campos, lo estamos viendo constantemente, que la tecnología, los algoritmos y estos conceptos, redes sociales, redes neuronales están por todos lados y el ser capaces de entender cómo funcionan nos da un plus de ventaja por encima del resto, yo creo. Por eso hay muchas mecánicas de, por ejemplo, Unity que uno no ve porque ellos ya la tienen desarrollada, pero adentro tiene unos cálculos gigantescos. Cuando hablamos de gravedad, cuando hablamos de fuerzas, y todo, si uno tuviera que hacer uno desde cero, todo eso, es unos niveles de matemática enormes tiene que dominar. Y estás hablando con uno que lo ha hecho desde cero. Yo tuve una asignatura en la carrera donde tuve que, utilizando C++ y OpenGL, es decir, a pelo, multiplicar esas matrices que comentas, hacer esos cálculos para implementar un shooter en primera persona. Entonces, claro, sabiendo lo que hay detrás, valoras mucho el poder usar las herramientas. Estoy diciendo que necesites conocer acerca de esas matrices, cómo se multiplican y detrás para usar Unity. Probablemente la respuesta es no, no lo necesitas. Pero es que si sabes cómo funcionan y demás, siempre puedes sacarle un poco más el jugo y es la diferencia entre ser bueno o ser excelente. Muy bien. Alejandro Dobleal pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tomar estos cursos y estudiar una maestría? ¿Se aprende más en la maestría o profundizan más? Yo creo que esto te lo respondo con cómo hemos terminado la segunda parte, y es que yo me encuentro con mucha gente que me dice, quiero hacer esta maestría o quiero hacer este máster o demás, ¿me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? Y al final le tengo que decir, oye, hay gente que la ha hecho y me dice que saca más jugo de hacerse 2 o 3 cursos míos que haciendo todo un máster. Es más barato, lo haces desde casa, a tu medida, aprendes a tu ritmo, lo que comentabas tú, y encima le sacas más de cara al futuro. Y si La gente tienes porque alguna duda, para tener un papel. Volvemos a lo de antes. ¿cómo? No te escuché. Que la gente porque hace un máster para tener un papel como estos. No. Es para lo que lo hace. Realmente para aprender, los mejores docentes nunca están en la universidad, siempre están fuera. Y esto es muy importante porque la gente de la calle que nos dedicamos a contar las cosas como son, basadas en la experiencia y no basadas en un libro, tenemos un valor añadido, yo creo. Y es que enseñamos lo que nos gusta, cómo nos gusta y al nivel que nos gusta. Y eso es algo que en un máster no consigue nadie. ¿Será que uno que está afuera, como tú, has tenido oportunidades de experimentar con todo esto que enseñas? En cambio, un profesor que siempre toda la vida fue profesor universitario, no ha tenido tiempo en el terreno real de probarlo, lo que enseña. Exacto, y de hecho yo es algo que critico muchísimo a mis compañeros de la universidad, como docentes. Yo les digo, a vosotros os falta pasar 3 años por una empresa y que os lluevan somantas de hostias, pero literalmente. Porque hasta que no te has enfrentado en el seno de una empresa a problemas reales y demás,
El mundo de la docencia universitaria es muy idílico. Contamos problemas que siempre tienen solución, que siempre se pueden arreglar, siempre se pueden programar y que funcionan. En la empresa, encontrar un problema con solución y que esta encima funcione es raro. Lo normal es probar, experimentar, equivocarte y pasar a lo siguiente. Scrum, decíamos, ¿sabes? Entonces, es algo que a los docentes universitarios les falta y que yo siempre les digo, ojalá hubierais pasado 2 o 3 años por una empresa o hubierais emprendido o os hubierais enfrentado a problemas reales más allá de escribir un paper. Porque hay gente que se enfrenta a problemas para escribir un paper y ya está, pero de nuevo, lo idealizan para el paper, no es pelearte para sacarlo adelante y ponerlo en producción. Creo que lo mismo aplica a las personas que trabajaron toda la vida en una empresa de software. Cuando tú trabajas en una empresa de software, pero no has pasado por empresas reales y tienes que desarrollar software para que sea consumido por esas empresas. Doy un ejemplo, una empresa de software que haga un ERP, un programa de facturación. Bueno, ¿has facturado alguna vez en tu vida? ¿Has estado en una empresa comercial y has cargado facturas? Porque ese conocimiento te va a llevar a hacer un buen producto. No, esto que estoy desarrollando no está bueno porque cuando tengan que cargar una pila de 200 facturas va a haber un cuello de botella. Entonces, la experiencia de usuario, el conocimiento. Si toda tu vida trabajaste en una empresa de software y nunca en el plano real, va a ser que tu producto no sea fidedigno, no sea muy bueno. Exacto, tal cual. Bueno, Alexis Castillo pregunta, ¿cuáles serán tus próximos cursos? Bueno, de momento estoy trabajando en, creo que son 4, 5 cursos a la vez. Wow. Y espero que salgan todos durante los próximos meses. El primero que creo que saldrá es el próximo con Kirill Eremenko y Jadelin de Pontevs, el equipo de Super Data Science, que es el de aprendizaje por refuerzo profundo, donde se lleva a cabo el problema de que un robot camine, se aguante y sea capaz de caminar o correr incluso. Un problema muy interesante y de hecho muy difícil de resolver, que no es hasta 2019 que sale un paper llamado el algoritmo de aprendizaje por refuerzo profundo del doble retardo, que tiene un total de 6 redes neuronales gemelas conectadas entre sí, que puede resolverse eficientemente ese problema. Entonces, yo me lo he pasado muy bien grabando y de hecho me quedan, según mi pizarra, 10 clases por grabar, así que probablemente la semana que viene o la otra, a no mucho tardar, salga. Luego, por otro lado, estoy trabajando también con 2 profesores de matemáticas de aquí, de la universidad, que me los he traído al campo de la docencia online, de huyendo de lo que decíamos, ¿no? A pesar de ser lo que yo llamo dinosaurios, ¿no? De personas que llevan en la docencia universitaria 30, 40 años, les ha gustado esto de la docencia online, he sido capaces de traérmelos. Ya graban vídeos. En los primeros cursos solo creaban material, en este ya han grabado algún que otro vídeo cada uno de ellos. Y vamos a sacar un curso de cálculo desde cero y todo en una variable para toda la gente que luego, pues lo que comentábamos, ¿no? Se quiere meter al campo de la inteligencia artificial, del machine learning y necesita saber pues cómo se calculan las derivadas, los gradientes o las integrales para que lo tenga todo súper claro y bien explicado, además de en código, que es algo que no se hace nunca. En la universidad cuando se explica cálculos te enseñan a hacer las derivadas a papel, pero aquí las hacemos a papel, pero también las hacemos con código, aprovechando todo el poder que tienen los ordenadores. Luego, uno que lleva a la gente pidiéndome muchísimo es un curso de Python de 0 a experto. Todos mis cursos de Python son con Machine Learning aplicado, pero tal vez me falta ese puente de unión entre matemáticas, Python, para llegar a Machine Learning. Entonces será un curso de Python, como ya lo es el de Java, enfocado al aprendizaje del lenguaje y llevando a cabo pues implementaciones de algoritmos de ordenación o incluso de operaciones matemáticas que luego puedan servir en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿vale? Sería como el curso cero, por así decir, de Python antes de meterte a Machine Learning, donde ya se supone que tienes una base de Python y conoces las librerías que se utilizan a posteriori. Luego, como no, como cada año, se viene el de Unity 2020, en este caso, donde vamos a hacer
probablemente algún que otro videojuego, no sé cómo enfocarlo este año. En 2018 hice juegos retro, en el de 2019 fue RPGs. En este caso, creo que voy a romper los esquemas y voy a hacer un curso de videojuegos donde no se hará ningún videojuego, sino donde se aprenderán técnicas para hacer videojuegos. Desde el realismo, desde la iluminación, la creación de universos, el diseño de interiores, el manejo de interfaces. Yo creo que lo voy a enfocar como mini proyectos donde se aprendan técnicas de videojuegos y donde el objetivo no sea que yo te enseñe a hacer videojuegos, sino que tú apliques esas técnicas en un videojuego. Es una forma arriesgada, porque es todo lo contrario si te fijas a lo que nos han hecho las preguntas durante la tarde, ¿no? De que vas a hacer un curso para hacer un Zelda y demás. Es todo lo contrario. Yo te enseñaré técnicas de realismo o técnicas de programación o técnicas de inteligencia artificial para que tú te puedas hacer tu propio Zelda. Y creo que es más valioso y de hecho es más difícil porque Sí, obvio. tengo que conocer el motor mucho más a fondo para ser capaz de explicártelo bien. Pero bueno, eso es mi trabajo. Wow. Y probablemente alguno que otro más que me vaya surgiendo durante el verano. Wow, wow. ¿Cuáles son tus estrategias de marketing? Pues tengo que decir que hay dos cosas que yo odio mucho. Uno es el papeleo, la burocracia, y la otra es el marketing. La burocracia es algo que me tira muy para atrás y que de hecho cada trimestre, cuando tengo que presentar todas las facturas de gastos que tengo en Frogames o que tengo de forma habitual, y tienes que presentar los ingresos trimestrales y demás, son 2-3 días que estoy de muy mala hostia y que más vale que no me llames ese día. Porque me corroe por dentro el hecho de que pues yo sea el profe de inteligencia artificial que habla del análisis de datos y demás, y que luego la hacienda del país me haga a mí introducir los datos a mano, presentar las facturas, y que si el número de esta factura no se corresponde con la que pone aquí, saltan las alarmas por todos lados. Señores, vivimos en el siglo XXI. Si el Machine Learning es capaz de recomendarme una serie en Amazon, es más que de sobras capaz de automatizar estas tareas por nosotros. Pero la Hacienda, claro, son funcionarios. Y si son funcionarios, lo que decíamos, son los dinosaurios, no van a cambiar su forma de pensar. Y ahí está el problema, ¿no? De que al final soy yo el que me tengo que joder durante 2-3 días, preparar las facturas, organizarlo todo, para que el funcionario de turno lo tenga todo bien bonito. Entonces, esa es una de las cosas que más me corroe. Y la otra es el marketing. Encuentro que si yo le dedico tiempo al marketing y me dedico a pensar la estrategia de marketing, a implementarla y demás, es tiempo que pierdo de sacar más cursos. Tú decías un día, no eres humano, ¿no? Sacas 2-3 cursos por mes, o en el confinamiento saco 8 cursos. Pues saco 8 cursos porque al marketing le dedico lo mínimo posible. Sí, tengo mis redes sociales, tengo mi canal de YouTube, tengo todo donde voy publicando, pero no me vuelvo loco en el sentido de no hago una inversión muy grande en Facebook Ads, no me dedico a buscar 20.000 grupos de Facebook a los que publicar el nuevo curso, el nuevo material y demás. No, yo publico lo que tengo y si la gente que me sigue le gusta, perfecto, si le quiere compartir, perfecto, y si no, no pasa nada, simplemente pues yo voy publicando una serie de materiales que mis seguidores ya les gusta o mis estudiantes ya les gusta, y para mí eso es mejor que tener un director de marketing. Dirás, coño, págate un director de marketing, ¿no? No te ha faltado decirlo, ¿no? Con lo que cobras, págale a un tío que te lleve el marketing. No hay mejor director de marketing que un estudiante o una persona satisfecha, porque lo comparte en redes sociales, da su opinión, te da la valoración de 5 estrellas, te da las gracias personalmente. Si yo pagara a un director de marketing y hiciéramos campaña, probablemente su trabajo sería una 10ª parte de efectivo que la palabra de una persona que realmente valora mi trabajo. Además, no solo eso, estarías gastando en un director de marketing más en las campañas. Y eso no lo puedes recuperar así nomás. No sé cuánto podrías llegar a ganar para que eso no se te convierta en pérdida en lugar de ganancia. Exacto. Lamentablemente Y además, lo he dicho un poco al inicio, y es que el dinero no es el objetivo, es buscar
que el que está detrás te valore, te dé las gracias o te diga, Juan Gabriel, gracias a ti entiendo pues lo que es una matriz o cómo funciona una red neuronal o cómo es esto, cómo es lo otro. Por tanto, si mi objetivo fuera ganar pasta, a lo mejor sí, la estrategia de marketing le invertiría más tiempo, le invertiría dinero y buscaría a alguien que lo pudiera llevar de forma efectiva. Pero como mi tarea es la de enseñar al resto del mundo y que ellos queden contentos, con el marketing que me pueda hacer Udemy o con el marketing que tú puedas hacer en iTunes publicando, pues yo estoy más que contento. Buenísimo. Sí, no, además, no todos los canales de publicidad funcionan con los cursos online. Yo he invertido en Facebook Ads y lo único que he logrado es que la tarjeta de crédito me venga con un gasto, pero no he vendido. Me ha pasado de escuchar de a otros instructores de la talla de Fernando Herrera que le ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, hay que orientar más a las redes, más a las comunidades, que son los consumidores de nuestros cursos, ¿verdad? Exacto. Bueno, métodos de estudio, pregunta el amigo Alexis. Métodos de estudio. Realmente yo soy una persona un poco especial. ¿Por qué? Porque el estudio como tal, para mí, a ver, ¿cómo te lo cuento? Hay gente que se cree que el objetivo es llegar a saber Machine Learning. Para mí el objetivo no es llegar a saber Machine Learning, es todo lo que aprendes durante el camino. Entonces, la fase de estudio para mí es el viaje, ¿no? Es lo que absorbes, es lo que realmente importa. Porque al final, el aplicar el algoritmo de Machine Learning es tener unas instrucciones que las copias y las pegas y funcionan, punto final. La fase del estudio para mí es muy importante y está muy relacionado con lo que te comentaba, ¿no? Con lo que a mí me gusta aprender, me gusta tener el cerebro siempre en marcha y que temo ese estancamiento. Por tanto, técnicas de estudio como tal, si estás pensando en técnicas de estudio es que tú estás pensando en que el camino no importa, que lo que importa es lo que está al final. Y debería ser al revés. Tú deberías tener esa incertidumbre, esas ganas, sobre todo, de querer avanzar, de querer crecer, de querer crecer, de querer seguir adelante y que todo ese camino no es a ver cómo lo estudio, sino cómo voy a absorber todo lo que pueda de instructores. No te estoy diciendo que yo sea el instructor para enseñarte Machine Learning o matemáticas. Puede haber otros instructores, por supuesto, y tener varios instructores es bueno porque la competencia entre los unos y los otros al final es beneficiosa para los estudiantes. Y si lo piensas así, el camino se convierte precisamente en tu recompensa. Todo lo que viajas durante el camino, todo lo que absorbes, todo lo que aprendes, es brutal. Y en este caso ya ni te plantearás lo de técnicas de estudio. Será, pues mira, no es una técnica de estudio, es como leer un libro, es como, yo qué sé, irme de vacaciones a tal sitio. Pues exactamente voy a ver qué me cuenta hoy Juan Gabriel en el curso, ¿sabes? Por tanto, yo no tengo una técnica de estudio. De hecho, a ver, aquí porque estoy en casa y justamente tengo la ocasión hoy de poder grabar en el estudio donde tengo toda la parafernalia tecnológica, como veis, ¿no? Y la que no veis, que está por aquí al lado. Pero si te dijera que he grabado cursos en la cama, sentadito ahí en pijama, sí. En el sofá, también. Fuera no, porque hay ruido, pero si estuviera calmado y no hubiera ruido fuera, pues también grabaría fuera. Es decir, para mí lo importante no es el sitio, no es lo que quiero transmitir y sería exactamente lo mismo para aprender. Metodología de estudio. Yo estudiaba en la cama, yo me colocaba con una tabla encima y escribía en la cama. Esto es muy malo para la espalda. Hostia, pero a mí me gustaba, era un sitio en el que me sentía cómodo y demás. Lo raro es que yo trabaje aquí en el estudio. Ahora con el coronavirus es más fácil, ¿no? Porque me muevo menos. Pero yo grabo vídeos en mis hoteles en los que me encuentro cuando no hay nada que hacer, en horas muertas. Sí, hay veces que sí. Entonces, si para ti la metodología de estudio es importante, es que no le has pillado el gusto a lo que es aprender online, porque el ver un vídeo una vez y otra y otra y otra, e ir absorbiendo, el ir comentando. Hay gente que
me dice, oye Juan Gabriel, eres un puto vago, tú en lugar de resolver las dudas vas dando solo pistas. Es que ese es el objetivo del aprendizaje. Es que uno aprenda por sí mismo. Si yo lo desgrano todo, te estoy rompiendo lo que a mí me gusta, que es el usar esto. Te tengo que dejar las pistas, las miguitas de pan para que tú investigues. Y esto para mí es muy importante, porque a la gente le cuesta, la gente lo ve como, el profesor no responde la duda al 100%, solo da pistas, solo te da margen de mejorar. Coño, ojalá yo hubiera tenido profesores que me enseñaran así, ¿no? Probablemente mis ganas por aprender ciertas temáticas hubieran aumentado considerablemente. El otro día me puse a ver un capítulo tuyo de uno de los cursos que has subido a YouTube y me metí aleatoriamente en un capítulo y digo, wow, esto es la NASA, o sea, estabas explicando algo con una naturalidad y yo no entendía nada porque obviamente fue algo aleatorio, no es que hice todo el camino, pero digo, si el alumno llega a este capítulo y ya sabiendo esto, digo, qué importante porque vas muy al grano, muy a lo concreto y se nota que sabes muchísimo y además observé esto, como que invitas a que el usuario analice y piense lo que estás haciendo. Y me encantó, dije, uy, si tuviera el tiempo, ¿no? de poder hacer estos cursos, a mí siempre me apasionó el tema de la compactación de datos, el método Huffman, y digo, seguramente Juan Gabriel ha incursionado en ver cómo podemos hacer algoritmos para que el WinRAR o el WinZip queden totalmente obsoletos porque hay nuevos mecanismos. ¿Alguna vez te has planteado esto de trabajar con los bits y los bytes para compactarlos con algún algoritmo? Sí, bueno, de hecho hay el teorema de Shannon afirma que no hay compresión más efectiva que la suya, donde la cantidad de datos se queda reducido del orden del logaritmo en base 2 de la cantidad. Y de hecho el WinZip no sé si es el zip o el RAR, hacen una aproximación similar. Lo que pasa es que, claro, la implementación sobre papel es muy bonita porque, claro, teóricamente se demuestra y demás. A la práctica, como requiere de algoritmos de ordenación que son mucho más complicados y demás, pues son meras aproximaciones estocásticas, como las que podemos tener en redes neuronales. Las redes neuronales al final dan una aproximación del resultado, porque es rápida de calcular, entonces siempre hay que balancear, ¿no?, efectividad y rapidez en este caso. Pero es muy divertido lo que comentas, porque estos temas de matemáticas son los que más me gustan explicar. Y por desgracia, si los cuentas tal cual son, porque la teoría al final es la que es, si la cuentas tal cual es y no das margen a la inventiva, al final, que me escuchen a mí o que se lean un libro es lo mismo. Mientras que si vas dando margen a la inventiva, que vayan investigando y demás, es como leer una novela de misterio o una novela de asesinatos donde te van dando las pistas para tú ir investigando. Y para mí es la forma en la que enseño y probablemente un poco la clave de mi éxito. Si yo me dedicara, para mí sería muy fácil cogerme algún libro clásico de matemáticas, desgranarlo y contar la matemática tal cual es, sin preocuparme de esa inventiva, ¿no? O de esa investigación en paralelo. Sin embargo, yo creo que mataría literalmente las ganas de aprender del estudiante y que sería hasta contraproducente. Yo, de hecho, con una de las colaboraciones que hago es con el equipo de Oak Academy, que ellos tienen un material que es muy bueno y dicen que está muy bien explicado y no lo niego, pero la colaboración es que yo se lo pase al castellano, es decir, que yo soy el voiceover encima. Claro, como la duración del vídeo es pactada, si dura 6 minutos, yo no me puedo extender 8 para contarte alguna anécdota o demás. Y es algo que, por ejemplo, es un tipo de colaboración que no me ha aportado nada en ese sentido, ¿no? De que mata mi inventiva y, por tanto, corta la posibilidad de abrir esas puertas para que el estudiante, ya sabes, vague en el campo del aprendizaje. Ojo, también te diré, hay estudiantes que lo odian, ¿eh?, y que me dejan una estrella porque no les respondo la puñetera duda de cuál es el código que tienen que usar, también te lo digo, ¿vale? No, a nivel usuario hay de todo. Yo me he encontrado
cosas, inclusive por ahí que por un dólar o por un euro no te compren el curso, un curso de 40 horas y decís, pará, te lo puse a $5 y porque por impuestos internos al país te termina costando 6 y no te lo compran. Pero volviendo al En ese tema, caso tengo algo muy claro. Si alguien no quiere pagar 9, 10 dólares, 5 por escuchar un contenido que se supone que es de calidad y demás, no te interesa a ti como estudiante. Es decir, mm, no te va a aportar nada. Es más, hay gente que se ha apuntado y que luego reacciona de ese modo de decir, es que no responde las dudas y tal. Lo que les digo, tienes 30 días para que Udemy te devuelva el dinero. Si consideras que mi trabajo no es el adecuado, pide el reembolso. Incluso es más, acábate el curso, hazte todas las horas, llega hasta el final y pide el reembolso. Es que me da igual, ¿sabes? Si tú consideras que yo hago mal mi trabajo o que no es el adecuado, pues no te mereces llamarte estudiante de Juan Gabriel en este sentido, ¿sabes? Me da igual, que te has consumido el curso, que te has visto los vídeos. Vale, perfecto. Pero si no consideras que mi trabajo es el adecuado, entonces no me des por saco. Vete y ya está, lo que pasa ¿sabes? es que el problema del Machine Learning es que está teniendo demasiada publicidad y es como cuando enciendes un farol, atrae, ¿no? No voy a decir insectos porque los alumnos no son insectos, pero atrae y esto atrae gente que no tiene nada que hacer con el Machine Learning, pero se registran porque es moda y porque se gana mucho dinero, como tú dices, pero luego tienen que pensar, tienen que hacer toda una carrera. Es como las tortuguitas que nacen en la playa, ¿cuántas llegan al agua, no? Esto es lo mismo, entonces que se lo tienen que tomar muy en serio. Y me pasó esto, cuando este alumno me decía, no, pero la página decía que vale $5 y me terminó costando 6. Bueno, está bien, es por un tema de impuestos, le dije. A nosotros nos quedan $5 en el bolsillo, no más. Pero vas a dejar un curso de 40 horas. Me pasó con la Universidad Python de Ubaldo Acosta, que está en Aitu. Y le digo, pero vas a, por €1 o por $1, vas a dejar un curso semejante. Y bueno, pasa y pasa con las calificaciones negativas. Pero bueno, es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Hay de todo. No, a ver, hay algo que ya lo he comentado antes, que es que Internet es 24/7, no duerme y que igual que la gente te valora por lo bueno, estás expuesto a lo malo. Si alguien no quiere pagar esos 5 dólares, pues que no los pague. O sea, así de claro, vete a buscar links que te lo expliquen y haz tú el trabajo de investigación, busca en Google y demás. Yo recuerdo que cuando empecé, en mi primer curso de Unity, me equivoqué en algún que otro concepto hablando, además lo típico, es como ahora, si ahora quisiera podría haber grabado todo y hubiera sido un curso perfecto, porque yo no corto mis cursos, yo tal cual te explico desde el inicio hasta el final, no corto los vídeos y si me equivoco, ya lo corregiré si me doy cuenta más adelante, o lo corregirá un estudiante y podrá decir, jeje, he corregido al profesor. Pues en este caso tuve un puñetero hater en YouTube que hizo 2 horas de vídeo crítica a Juan Gabriel Gomila y me criticaba un pequeño vídeo de Unity durante 2 horas. Primero, tienes que estar bastante mal de la cabeza para invertir 2 horas de Mm. tu vida en criticar que haya dicho, no recuerdo exactamente qué era, iluminación y era reflexión o una cosa de esta, ¿no? Y segundo, que la respuesta de la gente que vio el vídeo fue decírmelo a mí, Juan Gabriel, le están hablando mal de usted y demás. Y les dije, da igual, no os preocupéis. Pero es que al día siguiente todos mis estudiantes dejándole el pulgar para abajo y criticándole a lo bestia. Hasta el punto en que, bueno, este youtuber en una segunda fase sacó otro vídeo llamado Crítica sosegada a Juan Gabriel Gomila, donde se retractó un poco de lo que había dicho en el vídeo anterior. Y al cabo de unos pocos días cerró el canal. Es gente que no sirve, gente no suma, no sirve. Haters, hay muchísimos. Todos tenemos nuestro club de fans y nuestros club de antifans, como digo yo. Y bueno, es el precio de uno exponerse, de tener redes con miles y miles de estudiantes y miles de personas que se registran.
Y lamentablemente contra eso no vamos a poder nunca, ¿no? Es que yo hay algo que digo y es que si alguien cree que lo puede hacer mejor que yo, le invito que se venga aquí, que grabe el curso, que lo publique y que empiece a recibir las críticas o que tenga que llevar el nivel de responder dudas y demás. Pero es que los invito abiertamente. Hay gente que sabe más que yo de Machine Learning y de inteligencia artificial o de Unity. Claro que sí, no hay ningún problema. Os invito a todos los que creáis que podéis hacerlo mejor que nosotros, que como lo hacemos, que grabéis vuestro primer curso, que lo lancéis, que os expongáis a las críticas y que podáis llevarlo adelante. Ojalá tengáis éxito. Pero ya sabes que para cada uno que tenemos éxito hay pues 1 millón que probablemente se pegan la hostia en el camino. Sí, contaba Mariano Rivas que invitó a conocidos que tenían mucho conocimiento a hacer cursos y cuando grabaron el primer curso dijeron nunca más. Cuando vieron todo el trabajo de esfuerzo, de edición, de guionar, de tener todo el material, de no perder nada, y las horas y horas y días y meses que ocupa crear un curso, menos a ti, pero pero al resto nos cuesta bastante, este, no, nunca más dijeron, nunca más. No es algo. Porque como tú decías, ¿no? Hay gente que cree que prendes la camarita y ya en la cabeza sale todo formateadito y no es fácil, ¿eh? No es fácil. El tema del sonido, el tema de la edición de los videos, el conocimiento, las clases, cómo organizas el curso. Pero bueno, salvo tú que eres de otro planeta y lo grabas todo de corrido y lo partes como una pizza luego en capítulos, pero al resto nos cuesta bastante. No, a ver, yo es que cuando cuento un tema tengo que estar muy seguro de lo que estoy contando. Entonces, claro, es un poco lo que te he dicho. Yo casi todo lo que cuento lo cuento en base a la experiencia o algo que he podido leer o que he podido aprender. Yo, de hecho, recuerdo que el curso de Machine Learning, mientras lo iba grabando, me iba empapando en los pasillos de la universidad de lo que me contaban los profes, de anécdotas de estadística o anécdotas de algoritmos que luego se transformaron en secciones completas del curso. Claro, ¿esto qué quiere decir? Significa que, bueno, invierto bien el tiempo, lo que comentaba antes, son 2 horas de trabajo, 3 horas, pero son 3 horas efectivas. Y luego hay otra cosa, y es que yo considero que si ahora me haces contarte algo y luego me haces volvértelo a contar, la segunda vez me dejaré la mitad de cosas y lo voy a hacer más rápido. De modo que lo que antes era un vídeo de 10 minutos, donde a lo mejor pues me equivoco en alguna palabra o me equivoco en algún concepto, ay, que, perdón, os lo he dicho mal, os lo digo así, os lo digo tal. Ya está, lo corriges durante el vídeo. Si lo volviera a grabar una segunda vez, sería un vídeo condensado, más corto, más directo al grano, me dejaría más cosas y probablemente sería menos atrayente de cara al alumno. Yo hay mucha gente que me lo dice. Yo lo que admiro de tus cursos es tu naturalidad. Es que parece que estamos teniendo una conversación, aunque le hables al ordenador. Y esto para mí es importante porque es un poco mi seña de la diferencia. Yo recuerdo que mi primer curso fueron 20 horas de curso de iOS y que me tomó 3 meses grabarlo. Porque edité mucho, quité las coletillas, cada vez que me quedaba a lo mejor 2 segundos, lo cortaba. Y luego el siguiente que saqué de 20 horas, decidí no cortar nada. Me llevó menos de un mes, no había edición, y tuvo incluso mejores críticas del otro. Yo pensaba que me criticarían, sería, la edición es muy mala, el profesor se atasca, se equivoca. Es todo lo contrario. Valoraron la naturalidad. Ujú. Las 5 estrellas llovieron de el profesor es muy natural, es muy directo con lo que cuenta y demás. Y eso fue mi estrategia. Ahora tengo, creo que son 73 cursos, ya he perdido la cuenta. Y salvo en el primero que hubo un montón de postproducción, el resto es tal cual lo estamos haciendo tú y yo ahora. Tengo aquí una pantalla con lo que quiero contar, tengo el ordenador con el que grabo el contenido, pero la pantalla adicional es un mero checklist. Quiero contar esto, esto, esto y lo otro. ¿Que lo cuento en 2 minutos? Perfecto. ¿Que me enrollo como una persiana y lo cuento en 20 minutos? Pues a veces la gente lo agradece más. Sí, 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 eso me ha pasado. Pero no,
no quita que aparece uno que dice, no, da muchas vueltas para contar algo o pierde el tiempo para contar algo. Hay gente que le gusta el telegrama, el decir las cosas muy rápido y muy concisa. Así es la educación inglesa. Los cursos en inglés son muy poco naturales, son muy de hablar lo justo, de mostrar y bueno, los latinos o los españoles nos gusta hablar, es lo que más nos gusta, y contar y anécdotas y la mayoría lo valora, porque se ve la experiencia, se ve el trabajo, se ve el conocimiento. Cuando uno no cuenta demasiado es porque aprendió lo justo para dar esa clase y nada más, pero en cambio cuando uno empieza a dar ejemplos de la vida real, y bueno, esto se puede aplicar acá, y recuerdo un caso en el que pasó esto, es como que lo valoran más. Exacto. Bueno, algoritmos de Machine Learning que le ves mayor potencial, dice Alexis, como si hubiera una lista, ¿no? ¿Cuáles son los algoritmos que le ves mayor potencial? Más que una lista, a ver, yo pienso en lo que he dicho antes, en categorías o en el objetivo que quiero conseguir. Quiero hacer una regresión, quiero hacer una predicción de un valor numérico, pues probablemente desde la regresión lineal, si se puede aplicar. Si no, pues habría que sacar un poco artillería más pesada, máquinas de soporte vectorial o bosques aleatorios. Y ya si no, ir a redes neuronales. Hoy en día, a ver, las redes neuronales se dice que sirven para todo, pero no hay que matar moscas a cañonazos. ¿Vale? Hay programas más simples y que sobre todo si se tienen que poner en producción es más fácil de implementar y requiere de menos maquinaria, de menos coste computacional que una inteligencia artificial. Si es para clasificación, a lo mejor lo mismo, una red que fuera capaz de clasificar, un árbol que fuera capaz de clasificar, una máquina de soporte vectorial que pudiera clasificar. Si es hacer un clustering, probablemente K-means o un dendrograma para algoritmos jerárquicos. Los sistemas de recomendación creo que son de lo más bonito que existe y que están demostrando tener una gran aplicabilidad, desde Netflix o Amazon, que ya lo hemos comentado, las redes sociales que ya nos dicen quién es nuestro próximo amigo, que a lo mejor conoces a tal persona que coincidiste con él una vez, pero que la red neuronal acierta, ¿no? O que el algoritmo acierta de que es tu amigo o de que los conocéis de algo. E incluso si hablamos de algo más específico, para el tema de imágenes, las redes convolucionales son muy interesantes. Facebook, subes una foto y ya te etiqueta exactamente quién es, o Google, subes una imagen y sabe perfectamente lo que hay en esa imagen. Los algoritmos de los coches inteligentes, estilo YOLO y demás, son muy interesantes también. Las redes generativas también dan mucho que hablar, que a día de hoy ya se utilizan para generar personas que no existen. Por ejemplo, en videojuegos se pueden generar personajes de videojuegos que nadie los ha dibujado, sino que la red neuronal los ensambla a partir de información. Es muy interesante. Y por supuesto, dentro ya de la rama más de inteligencia artificial, el Deep Q-Learning o del estilo, también vale la pena. Por tanto, no es que haya el algoritmo que te vaya a resolver todo, sino que un poquito todo suma, ¿no? Si una persona pues solo sabe, yo lo comparo mucho con la construcción, ¿no? O con el bricolaje. Si una persona solo sabe utilizar un destornillador, ¿te puede clavar un cuadro en la pared? Bueno, sí, te lo puede clavar con el destornillador, puede intentar ahí clavar el tornillo, ¿no? O lo que sea. Pero mejor si conoce también la sierra, mejor si conoce el martillo, mejor si conoce la lija, dejará un resultado mucho más fino, mucho más pulido. Y eso es el Machine Learning. El Machine Learning es la caja de herramientas que te la cojas al completo y aprender a utilizar todos y cada una de las herramientas que van en esa caja. No porque has aprendido a utilizar el destornillador, usar el destornillador para todo. Qué bárbaro. Y lo que tiene que ver con reconocimiento facial, también son los algoritmos que has mencionado o es otra rama. No, los de reconocimiento facial son los que hemos comentado, son las redes convolucionales. Ah,
La operación de convolución es la que transforma siempre la imagen en datos, en números, y esos números son suministrados a una red neuronal que te hace la clasificación o la detección de que esta persona o la otra o lo que sea. Pregunta también si tienes alguna novedad de la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos, si hay avances, si tú estás metido en eso. Aquí hay dos cosas. La primera es que si hay un avance, cada empresa se lo queda para sí mismo y por tanto los otros no son conscientes de ello y de hecho firmamos contratos muy fuertes, NDAs, que nos permiten divulgar cualquier tipo de conocimiento que normalmente adquirimos en una empresa. Pero por otro lado, no os penséis que la inteligencia artificial en videojuegos es más complicada o más elaborada que cualquier otra. Una red neuronal de las que yo cuento para hacer una predicción y demás es igualmente válida dentro del campo de los videojuegos. Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Los juegos del estilo Dark Souls y similares se dice que son muy difíciles y la razón no es precisamente porque alguien los haya programado de forma difícil, sino es porque los enemigos aprenden de lo que hace la persona. Y si la persona siempre ataca a derechas, el enemigo acaba sabiendo rechazar ese ataque que viene a derechas. Si la persona siempre usa magia, los enemigos aprenden a ser fuertes ante la magia. Y así sucesivamente. Esto se consigue gracias a la inteligencia artificial, a redes neuronales que aprenden de las entradas de los usuarios. Así que realmente cada vez que veis un juego es fácil al inicio, luego se complica, lo dejáis unas horas y cuando volvéis es más fácil. No es que por dejarlo unas horas tú seas más bueno, sino porque la inteligencia artificial se ha relajado un poco para permitirte a ti seguir avanzando. Y eso es básicamente lo que utilizamos en videojuegos. Al final, un videojuego, hablar de videojuegos es hablar de enganchar a la gente. Y enganchar a la gente es un balance de dos cosas. Es un balance de qué tan hábil es el jugador con qué tan difícil es el juego. Si estas dos cosas están balanceadas, es perfecto, porque van a la par. Si la dificultad es muy elevada y el jugador es muy manco, no es muy hábil, se convierte en una frustración rápida. Si el juego es muy fácil y el jugador es muy bueno, se convierte en aburrimiento. Entonces, en el balance de esas dos cosas es donde reside el que nos enganchemos o no a los juegos. Por supuesto, estoy hablando de mecánicas, pero hay otros edulcorantes por encima de solo la mecánica de juego, que son las cinemáticas, la historia, los menús, las misiones secundarias. Pero en términos de dificultad, es tan fácil como esto, ¿no? Como una red neuronal que aprende de qué hago yo como usuario, y si es un mando de PlayStation, por decir algo, la entrada de datos es muy fácil, 4 botones, la cruceta y los gatillos, por tanto, 12 posibles entradas de datos, una red neuronal que chupa de 12 posibles datos y que extrae conclusiones. Pues voy a atacar, voy a defender, voy a lanzar una magia de este estilo o del otro. Ahora, ¿cómo se hace para que eso funcione en tiempo real, ¿no? Porque estamos hablando de millones de cálculos. O sea, o se recalcula primero y luego esa información es la que se aplica, o se hace análisis en tiempo real. Hay dos formas. Una es tener lo que se llama la red neuronal precocinada, y si esto es que ya viene entrenada en su gran mayor parte y solo se adapta una capa o dos capas dependiendo del usuario en cuestión. ¿Vale? Entonces, la gran mayoría, el gran corpus está ya precalculado y es solo la parte del final que hace la predicción la que se adapta. Eso es la forma número uno. La forma número dos es que, a ver, estamos hablando de dispositivos que tienen una tarjeta gráfica, pero de la hostia. No sé si tuviste ocasión de ver hace 2 días la presentación de la PlayStation 5, creo que eran 14 teraflops, una barbaridad, que va a tener la posibilidad de tener. Eso significa que puede hacer una gran millonada de cálculos al segundo. Si disponemos de esa tarjeta gráfica, no os penséis que la tarjeta gráfica solo sirve para mostrar los vídeos en 4K o en 5K, ¿no? También se puede utilizar su potencia para hacer cálculos. No Entonces, sabía. si disponemos de máquinas de este estilo, se puede paralelizar y enviarlo a la gráfica y que sea la gráfica la que haga el trabajo. De todas formas, te diré una cosa. En videojuegos no hace falta que la IA
se entrene en tiempo real. La IA se puede entrenar una vez a la hora y ya está. Y durante esa hora ya ha sido entrenada con la información que se ha recuperado del jugador, lo que se llama un replay buffer, una experiencia de memoria. Ujú. Y en base a ello, durante la siguiente hora de juego, esa será la IA que va a actuar y no se refresca en tiempo real. Sí que hace la predicción en tiempo real, pero bueno, la predicción es inmediata porque una red neuronal solo sabe hacer dos cosas: sumas y multiplicaciones. Y las sumas y las multiplicaciones son las operaciones que a nivel de hardware, son las más rápidas, son las más eficientes. De todos modos, el que se dedique a lo que es la inteligencia artificial en videojuegos no va a ser el que desarrolle el videojuego. O sea, hablábamos de esto con Mariano Rivas la otra vez, que es un área tan específica, tan pesada, que no es que me pongo a hacer un videojuego y también me ocupo de la inteligencia artificial. Es algo que requiere una carrera completa, ¿verdad? Exacto, exacto. De hecho, yo las personas que conozco que se dedican a la IA en videojuegos, no se dedican a la IA en videojuegos, se dedican a la IA en general. Y lanzan papers de inteligencia artificial que luego además se aprovechan sus implementaciones en el campo de los videojuegos. Pero te podrías encontrar con un paper lanzado por un investigador de Stanford o de Berkeley o de lo que sea, y que ese paper se utilizara en el campo de los videojuegos. Sí, sin ningún problema. No habría ningún inconveniente. Mickey Cody pregunta cuáles son los distintos perfiles que existen y que se están creando en el campo de la ciencia de datos e inteligencia artificial y si tiene pensado hacer ruta de aprendizaje para estos perfiles. A ver, normalmente de la parte de datos hay dos partes claramente diferenciadas. Una es la recolección de datos o la minería de datos o la búsqueda de los datos. Y luego está la parte de uso de los datos, la parte de la predicción, que ya se divide dependiendo pues de qué queramos hacer, ¿no? Clasificar, predecir el futuro, etcétera. Entonces, de la segunda parte, pues tengo cursos de casi todo. Hay unos 15, 20, ya he perdido la cuenta, incluyendo Python, R, TensorFlow, las matemáticas de detrás de estas cosas, incluso resolver problemas específicos del campo de los negocios o del campo de, yo qué sé, de los videojuegos o del campo de la robótica. Sin embargo, del otro, de lo que es la minería de datos, de la extracción, no he sacado nada todavía. Y creo que estaría bien hacer un curso de cómo se obtienen los datos de una API externa, por ejemplo, de Twitter, cómo extraer datos de Airbnb, por ejemplo, a ver cómo ha afectado el coronavirus al alquiler de los locales en Airbnb, cómo ha afectado a la economía, cómo ha afectado a la sociedad y demás. De estos no tengo nada preparado, de los otros sí, de hecho los tenéis en la propia web de Frogames. En dos carreras en paralelo, una es la de inteligencia artificial y la otra es la de machine learning, que son diferentes. Pero tal vez en el futuro me pensaré si incluir algo de data mining, en este caso, de cómo obtener datos para luego entrenar un algoritmo. Muy bien. Máximo Junior Apaza quisiera que nos diga cuál sería la ruta, ya lo acabamos de decir, Máximo. Edgar Carrión pregunta si usas inteligencia artificial como parte de tu toma de decisiones en Frogames. Volvemos a matar una paloma con un cañón, ¿no? Sí, ¿no? Tú lo has dicho antes, ¿no? En casa del herrero, cuchara de palo, Mm. ¿no? Si yo me basara en las decisiones de un algoritmo, probablemente sacaría cursos que pudieran maximizar mis ingresos. Si yo me baso en las decisiones de escuchar el resto del mundo o de sacar un curso de lo que realmente me gusta, pues estoy perdiendo potencial, puedo grabar, puedo ganar menos dinero, pero me lo puedo pasar mejor, o puedo suplir una demanda que tienen mis estudiantes a medio o largo plazo. Entonces la respuesta es, ¿utilizo la IA? No. Como mucho tengo algún que otro dashboard que me dice qué tanto se enganchan los estudiantes, en qué clase se atascan o lo que sean, pero poco más. O sea, yo no decido cuál va a ser mi próximo curso en base a una IA que investigue cuál es el próximo nicho en Udemy.
Venimos hablando muy técnico. Vamos a pasar a hacer una pequeña pausa de todo esto técnico. Te quiero preguntar por el tema de la música. ¿Qué estás haciendo? Si estás ensayando, si van a sacar algún tema, algún compact, algún... No, a ver, yo como te he comentado, a la vez que hice matemáticas, estudié piano, pero una vez que hube terminado la fase de piano, a ver, fueron unos años muy estresantes, porque si estaba 20 horas a la mañana estudiando matemáticas y 20 horas a la tarde haciendo piano, imagínate que luego pues tenía que practicar o hacer ejercicios de la una y de la otra, significaba que mi jornada laboral pues no eran 40, eran 80 horas a la semana, por tanto, era una época bastante estresante hasta mis 22 años. A partir de ahí, el piano lo dejé relegado a una segunda posición, de hobby sobre todo. Durante un añito tuvimos un pequeño grupo, un grupo de amigos que tocábamos, incluso hicimos un par de conciertos por aquí, por Mallorca. Pero a partir de ahí el piano es algo que tengo relegado en el salón por ahí y que de vez en cuando toco y poco más. Lo que sí, a la par, aprendí percusión porque cuando yo empecé con la música muy pequeñito, yo debía tener 7 8 años y después de 3 o 4 años aprendiendo lenguaje musical, a leer partituras y demás, a uno se le propone el entrar en la banda de música. Y claro, cuando yo dije, no, yo quiero tocar el piano, en la banda de música no hay piano. Entonces, pues muy fácil. Algo que no requiera que sople. No quería soplar. Lo tenía muy claro. Yo soplaba 2 3 veces y me cansaba. Vale, pues percusión. Y aprendí a tocar los tambores, aprendí a tocar las láminas, los timbales, toco toda la percusión en general. Y salvo 3 4 años que me tomé de vacaciones de esto, sobre todo mi último año de Play Space y los siguientes que todavía estaba con mi ex en adelante, me los tomé de vacaciones del campo de la música. Después de esa época volví y ahora hace ya 3 años que volví a la banda de música de Marratxí. Marratxí es un pequeño pueblo que hay justo pegado a Palma de Mallorca, está pegado. Y que ensayamos todos los martes y todos los viernes 1 horita y media o así. Ahora, después del confinamiento, hemos vuelto a recuperar la normalidad y de hecho tenemos un concierto en 2 semanas, el 28 creo que es de junio. Y de hecho es una faceta mía no muy conocida. Me sorprendió mucho cuando subí el vídeo del último concierto, que de hecho fue unas pocas semanas antes del confinamiento, en el que toco 2 bombos muy grandes y en el que soy solista. Me sorprendió que la gente, los comentarios de la gente, porque claro, cuando me ven a mí, palabras que se les vienen a la mente son matemático, informático, friki. Nunca se les vendría a la mente el decir, coño, músico. ¿Sabes? Pues sí, sí que lo soy. ¿Cómo podemos encontrar ese video para los que estén viendo esta entrevista y quieran verlo? Sí, claro. Está en mi canal de YouTube, Juan Gabriel Gomila, y si buscáis, puse el título de la obra, se llama David y Goliat, o David e Goliat, si lo ponéis en latín, que es el nombre oficial de la obra, y es muy fácil porque está en la lista de otros vídeos de Juan Gabriel que no tienen nada que ver con la educación. Ahora, viniendo del rubro que es el piano, viniendo de todo lo que es teclas, ¿no te apasionó el tema de los sintetizadores, los sonidos, o solamente es el sonido del piano? No, de hecho, a ver, aquí en casa ni siquiera tengo piano, tengo un teclado, un sintetizador, que es el que utilizaba, lo que he comentado antes, ¿no? Para componer, lo enchufaba al ordenador y componía con ese mismo. Alguna de las obritas que compuse en su día lo pude extraer de ahí y la verdad es que es súper cómodo. Es mucho más cómodo que un armatoste de piano que al final lo tienes que afinar cada año y que es un mueble, ocupa espacio. ¿Y qué sintetizador tienes? Tengo un Yamaha, no recuerdo el modelo exacto, es de 2009, ya tiene sus añitos, pero que es muy cómodo
porque al final lo importante no es el sintetizador, sino es el software que hay detrás Ujú. y que te permite obtener el sonido que a ti te gusta. A mí, por ejemplo, cuando quiero componer un poco más serio, comillas, utilizo el Finale, que es un programa que compones con partitura y que tiene unas librerías muy buenas para sacarle el sonido de una orquesta, por ejemplo. Y cuando no, por ejemplo, en Mac me encanta utilizar el GarageBand o el Logic para poder usar sintetizadores de los 80 o un sonido así más para videojuegos, por ejemplo, ¿no? ¿Y esta banda qué estilo es? ¿Estilo clásico? ¿Estilo rock? ¿Qué estilo tiene esta banda que estás? Es más clásico, pero clásico no en el sentido de obras de 1700 y demás, no, es más de pasodobles, de cosas que se puedan bailar, obras de certamen y demás. Piensa que es una banda que, pues si no he perdido la cuenta, creo que son 60 y pico de músicos, por lo tanto es una banda grande, es de las más grandes que hay aquí en Mallorca. Y la verdad es que muchas veces no nos lo tomamos como si fuera ir a trabajar, ¿no? Es más todo lo contrario, es evadirse, es ir y pasarlo bien, es ver a los compañeros y es más, no sé, como ir de campamento, ¿no? Es un campamento de 2 horas en el que compartimos algo y ese nexo común es la música. Muy bien. Bueno, vamos a ir a los dos últimos miembros que han preguntado. Manuel Martínez quiere consejos para desarrollar proyectos y poder destacar en el momento de aplicar para algún puesto laboral relacionado con desarrollo de apps y de data science. A ver, aquí lo más importante es tener en cuenta dos cosas, y es que el 90% de las empresas no te van a pedir un papel como estos que hemos ido mencionando, sino que te van a pedir un portfolio. ¿Cómo se puede hacer un buen portfolio? Bueno, yo la gente que empieza con mis cursos les digo, las apps, los videojuegos, los análisis que hacemos durante el curso pueden servirte de portfolio, son tu portfolio, tú has trabajado en ellos, pero añadiendo algo de tu parte. Esto que decíamos de que dejamos pie a la investigación, a un pie al poder investigar y ir más allá, todas esas cosas que investigues en base a los ejemplos que te haces en nuestros cursos, te sirven muy bien de portfolio y tienes que tener en cuenta que es el inicio, ¿vale? Es el inicio. ¿Significa que solo haciéndolo de los cursos vas a conseguir trabajo? Probablemente la respuesta es no. Pero te sirve de una base del portfolio que luego puedes extender, mejorar e iterar sobre ello para hacer unos análisis más avanzados. Por ejemplo, en el campo de la ciencia de datos, del machine learning o de la inteligencia artificial, yo recomiendo a todo el mundo la web kaggle.com, donde hay infinidad de datasets con competiciones, algunas gratuitas y algunas de pago. Netflix, por ejemplo, lanzó una competición valorada en $1.000.000 en la persona que consiguiera batir a su algoritmo de recomendación. Por tanto, o bien porque te gusta de hobby o bien porque te quieres enfrentar a la competición y ganar un premio, es una referencia en este caso, es una muy buena referencia. En el campo de los videojuegos, de las aplicaciones móviles y demás, un buen inicio es los clones. Clonar un videojuego, intentar hacer ingeniería inversa de cómo funciona un Arkanoid, de cómo funciona un Pong, de cómo funciona un Super Mario, como has comentado tú Ujú. con Mariano Rivas. Es un muy buen ejemplo, incluso aplicaciones móviles. Cómo funciona una aplicación de fintech, cómo hacer una red social, cómo hacer un WhatsApp. Son buenos entrenamientos porque, a ver, vuelvo a decir lo que ya he comentado antes. El objetivo no es llegar a trabajar en la empresa. El objetivo es que el camino te haya nutrido lo suficiente como para que tú te sientas con autonomía de saber a lo que te enfrentas. Si tu objetivo es, quiero que la empresa me contrate, vas a estar pensando todo el rato en añadir cosas al portfolio, añadir cosas al portfolio, añadir cosas al portfolio. Si tu objetivo es pensar en todo el recorrido que te va a llevar a eso, vas a seguir añadiendo cosas al portfolio, pero lo vas a hacer para enriquecerte a ti mismo. Y eso es algo muy importante que hemos estado mencionando durante esta charlita. Charlita de 3 horas, sí. Ya. Y Bueno, aunque la gente no lo sepa, no hemos cortado nada, ¿eh? Porque no, aunque no, sean no, 3 no. vídeos, ni hemos ido al baño, ni hemos ido a por agua, ni No, no, nada, ¿eh? no. Era apretar el botón, generar el video y seguir grabando.
Luis David pregunta, cuando un modelo de Machine Learning es implementado con frecuencia, ¿debe realizarse ajustes? Sí, y además muy a menudo. No porque el algoritmo no sea bueno, no porque la arquitectura sea mala, sino porque los datos cambian constantemente. Es muy difícil encontrarnos con datos que a lo largo del último mes no cambien. Sobre todo estamos hablando de entornos en producción, ¿eh? De cuando ya tenemos un producto y le implementamos Machine Learning para extraer algo de información del mismo. Entonces, ¿es normal que cambien? Sí, incluso hay empresas que los recalculan cada noche. Por ejemplo, cuando el servidor está en su pico más bajo, que hay menos usuarios conectados y menos probabilidades de molestar a gente, es cuando se aprovecha la potencia de las máquinas que tienen contratadas para recalcular los algoritmos, hacer algún ajuste, alguna variante y demás. Si no, quien más, quien menos, si los algoritmos son supervisados por humanos, casi siempre a final de mes se hace una evaluación de qué tan bien ha ido el algoritmo y qué ajustes se consideran que se deberían implementar. Un poco para sacar de juego a ese jeque que compró todo, ¿no? Porque si queremos sacar un Exacto. promedio, nos va a dar cualquier cosa porque hubo alguien que justo fue y compró una millonada. Exacto, de hecho incluso a veces se tienen redes neuronales que gobiernan a otras redes neuronales y que son capaces de automatizar todavía más este proceso. Sobre todo, estoy pensando en arquitecturas más complejas donde la cantidad de datos pues, supera los cientos de miles de terabytes al día y donde un entrenamiento con todos esos datos en tiempo real sería imposible, pues muchas veces un macrocerebro o varios macrocerebros interconectados tomando decisiones de uno sobre otro, un modelo de crítico de red neuronal, una red neuronal que critica lo que hace la otra y que la corrige en cualquier momento, es una arquitectura que de cada vez más veremos porque la cantidad de datos crece, pues tristemente a nivel más rápido de lo que lo hace la potencia de cálculo que tenemos en nuestras máquinas. Mm. ¿Qué herramientas recomienda para la puesta en marcha de un modelo? En producción, a ver, una a mí que me gusta mucho es TensorFlow Server. La verdad es que lo han empaquetado todo muy bien para poder desplegarlo automáticamente. Flask también está muy bien, desarrollada en Python. Incluso, a ver, directamente implementarla en Python o en Django o lo que se tenga, utilizando librerías adicionales en el server o instalando R en el propio servidor son opciones muy válidas. A ver, al final no es tanto cómo lo programo o qué herramientas, sino a ver con qué tecnología está parida la empresa a la que estamos implementando. Si tu empresa tiene todo el backend, tiene todos los cálculos en Java, pues probablemente busquemos librerías en Java, pues que o puedan hacer la tarea o que si no la pueden hacer, por lo menos puedan conectar con Python, puedan conectar con R para poder extraer lo que ya tenemos en un sistema y utilizarlo en otro. Lo que no tiene sentido es crear una arquitectura desde cero cuando la empresa ya está construido con una tecnología. Clarísimo. ¿Cuál es el método o proceso correcto para monitorear un modelo y qué métricas recomienda? Es que depende del modelo. A ver, normalmente si el aprendizaje es supervisado y tenemos los datos etiquetados, utilizamos el error cuadrático medio o el error en la proporción de la clasificación, es una muy buena métrica para saber qué tanto nos equivocamos. Cuando es no supervisado, pues al final requerimos de que un humano valide de que eso es correcto en algún sentido. Por eso los no supervisados suelen ser peores en el sentido de que no tenemos una forma de medir la efectividad salvo por el paso del tiempo. Y es como hemos dicho antes, en el futuro es muy fácil decir que lo que había antes estaba bien o que estaba mal, pero en el momento en el que hacemos la predicción, si no está supervisado, pues lo único que tenemos es una dirección y por eso es importante lo que he comentado antes, que cada algoritmo tiene sus restricciones, tiene sus condiciones, tiene su modelo matemático detrás y que cuanto mejor conozcamos cómo funciona ese modelo matemático detrás del algoritmo, mejor sabremos si la predicción que estamos haciendo siquiera tiene sentido. Wow. Bueno, no tengo más preguntas. La verdad que qué maratón que hemos hecho, por Dios. Este,
Pero yo me siento fresco, ¿eh? Podría seguir 2 horas Sí, más. podemos hacer 6 videos más. Contame alguna anécdota antes de... Cerremos con cosas lindas, con anécdotas, con cosas que te hayan pasado, que recuerdes, que nos deje alguna enseñanza. A ver, relacionado con todo este tema que ahora justo nos ha tocado vivir, de el confinamiento, el estrés, la incertidumbre, hay una anécdota que ha rondado por redes sociales y que probablemente todos habéis visto, y es que pues Newton formuló su teoría de la gravitación universal en un confinamiento en el siglo XVII como el que nos ha tocado vivir nosotros. ¿Esto qué significa? Que si Newton pudo crear esa gravitación universal encerrado, para nosotros se nos abren muchas puertas. Hay mucha gente que pues, se ha estirado de los pelos, se ha quedado sin trabajo, se le ha venido el mundo encima y al final se ha quedado, ¿no? Pues sin saber qué hacer, 3 meses encerrado en casa. Esos 3 meses bien invertidos te hubieran dado la posibilidad, pues, de aprender inteligencia artificial, de aprender machine learning, de aprender Java, de aprender a hacer desarrollo web, videojuegos, aplicaciones móviles y postular o bien a un trabajo cuando todo esto pase, con ese portfolio que comentábamos, o mejor aún, a emprender por ti mismo, a ser tu propio jefe, a crear tus propias apps, tus propios videojuegos y enfrentarte al mundo de la emprendeduría, que de esto también podremos hablar algún día porque es todo un mundo. Yo en mi caso recuerdo pues que cuando yo terminé con mi ex, pues me encontré con que tenía mucho tiempo libre, ¿no? Esto pasa mucho cuando dejas una relación después de 9 años. Me encontré con mucho tiempo libre. ¿Qué podría haber hecho? Bueno, podría haber grabado más cursos en Udemy, podría haberme quedado en casa deprimido o no. Pero yo en mi caso, ¿qué hice? Pues bueno, lo estáis viendo. Construí esta casa. Y cuando digo construí es que yo mismo embaldosé el baño, embaldosé el piso, la cocina. Y dirás, hostia, ¿también sabes de construcción? No. Pero tuve tiempo para aprender. Tuve tiempo para ver el típico albañil de turno, cómo hacía la mezcla, cómo hacía el cemento, cómo pegaba las baldosas, cómo las ponía con el fino y demás. Tanto es así que los 2 sitios de la casa de los que me siento más orgulloso son los que yo estuve trabajando esos meses que me sobraba el tiempo. Le dedicaba unas 10 horas al día y acababa terriblemente reventado. Recuerdo que perdí mucho peso y fue de la cantidad de esfuerzo físico que le dedicaba. Pero a día de hoy, la gente cuando viene y le digo, yo he embaldosado este baño, o yo he creado la cocina, he embaldosado la pared de la cocina. Me dicen, nada, ¿qué va a ser tú? Hombre, esto está muy recto, está muy bien hecho y demás. Yo, que lo he hecho yo. Y además les muestro fotos de yo lleno de cemento y con el pañuelo chorreando a gota gorda, creando la cocina y el baño. Por eso, que sirva un poco de lección general, de si yo que nunca había hecho cemento, nunca había hecho trabajo físico, que todo era, ya os lo he dicho, de cerebro, pude aprender en unas semanas a hacer cemento, a cortar las baldosas, a pegarlas, que te queden rectas, a rellenarlas juntas, a pasar el tubo para tener agua y todo lo demás. ¿Por qué vosotros no vais a poder aprender machine learning? ¿Por qué no vais a poder aprender a hacer videojuegos o a crear a aplicaciones móviles? Qué bárbaro. No, sos de otro planeta. Sos de otro planeta, no. Lo último que me esperaba encontrar hoy es que me digas que has construido parte de tu casa. Hasta que recuperé la normalidad, fue también la época en la que empezaron mis viajes por todo el mundo y claro, daba clases en la universidad, me iba de viaje, volvía, me iba de viaje. En ese momento ya tuve que buscarme unos albañiles que me ayudan a darle un empujón, si no todavía pues viviría en el baño o en la cocina. Esas dos partes sí que te puedo asegurar que las hice yo mismo, incluso eché una pared abajo y la levanté desde cero para hacer el baño de abajo, del piso de abajo más grande. Ya te pasaré fotos algún que otro día y lo verás tú mismo. Y te pasaré la foto de cuando inicié la construcción. ¿Las tienes digitalizadas? Sí, a ver, te estoy hablando de hace 2 años, 3. De Porque hecho, las podemos meter ahora en el video, ¿eh? teléfono móvil.
Dime. Porque me las puedes pasar y las podemos meter en el video para que la gente lo vea. Por supuesto. Tendré que navegar hasta el 2017 y como cuando voy de viaje siempre me hago 500 millones de fotos para que los estudiantes vean por dónde me muevo, los lugares que visito y demás, será difícil de encontrar, Salvo que conectes el pero móvil a la computadora y de la computadora lo navegas más rápido. sí, no, pero el problema no es que es que tengo muchísimas fotos. Pero, pero yo creo que será yo creo que las voy a encontrar y te las pasaré para que las agregues al vídeo, porque es realmente una época en la que me divertí un montón. Echando las paredes abajo, haciendo el cemento, peleándome con colocar las baldosas rectas. Y mira que yo soy matemático, pero tuve que investigar cómo lo hacen los albañiles para que quede una baldosa recta. Incluso ahí aprendí de geometría, Wow. porque al final es todo el teorema de Pitágoras, tal cual, aplicado al campo de la construcción. Entonces es muy divertido porque es una faceta que pues no mucha gente conoce, porque claro, es algo que yo he vivido porque decidí invertirle el tiempo y que creo que puede ser divertido agregarlo como colofón final al vídeo. Qué bueno, buenísimo. Has hablado de Steve Jobs. ¿Qué te provoca el personaje Elon Musk? Mm, no sé qué decirte. No me desagrada, no me desagrada. Es decir, yo creo que todos podemos aprender algo, todos. Y que realmente él fue una persona que siempre vivió bajo su propia convicción, que él nunca tuvo que dar explicaciones y que si él creía en algo, luchaba por ello. Y que esto debería ser suficientemente motivo para que todos lleváramos una pequeña parte de esa mentalidad. Porque es lo que comentábamos, ¿no? Cuando trabajas en una empresa o cuando eres funcionario, al final tienes un sueldo fijo, no te tienes que preocupar por nada, no tienes el miedo en el interior y sabes que a final de mes vas a tener el ingreso, caiga lo que caiga. Ahora nos hemos encontrado con que mucha gente pues ha empezado a sentir ese miedo a raíz del coronavirus cuando se ha encontrado en la calle, cuando se ha encontrado sin nada que hacer o sin trabajo incluso. ¿Esto qué significa? Que si esto que acabamos de aprender nosotros ya viniera inculcado de serie o con algún mensaje motivador como Steve Jobs, como los de Steve Jobs, tendríamos la posibilidad de ver las cosas de otra manera, probablemente. Y yo creo que también es un muy buen cierre, ¿no? De que al final pues hemos hablado un poco de mí, pero hay más cosas allá del mundo y que tal vez la vida de Steve Jobs es una de las que vale la pena conocer. Pero yo te preguntaba por Elon Musk, el creador de SpaceX, el del auto eléctrico, del Tesla. Ah, vale, vale. Pensaba que me habías preguntado por Steve Jobs, perdona, No, perdona, no, no, perdona. no. En este caso, a ver, no es tan diferente. Son personas diferentes, han hecho cosas diferentes, pero al final el objetivo es un poco el mismo, ¿no? Es seguir evolucionando y ha demostrado que nos podemos encontrar con que la tecnología ayuda mucho. También, a ver, es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? A día de hoy. ¿Qué ocurre cuando la tecnología es mal usada, cuando llevamos a cabo malos resultados? ¿Qué ocurriría pues si ese coche inteligente o ese Tesla que tiene tantas horas de ingeniería detrás decide en un momento dado para salvar, yo qué sé, una niña que está cruzando la calle, estamparnos a nosotros contra una pared y matarnos? Mm. ¿Compraríamos nosotros ese coche? Si lo condujéramos nosotros, ¿nosotros mataríamos a la niña? Son preguntas muy interesantes y que todo lo que tiene que ver con el análisis de los sentimientos o de la ética detrás de los algoritmos
es es muy importante. Porque yo no sé tú, pero si a ti te dicen que ante la duda el coche se estampará y te matará a ti antes que otro, como humano egoísta que todos somos, no compraríamos ese coche probablemente. Quizás por miedo, ¿no? Más que por egoísmo. O sea, porque si es capaz de tomar esa decisión, ¿cuántas decisiones va a tomar erróneas también, ¿no? Exacto, exacto. Y eso sí que es algo que hay que tenerlo en cuenta, que esto al final ha llegado para quedarse Sí, obvio. y que realmente algo tan simple, ¿no? Como yo que sé, al coche de delante se le cae una mercancía y la mercancía viene para nosotros. Probablemente nosotros si lo viéramos lo esquivaríamos, el coche si detecta que al esquivar podemos hacer daño a un tercero, a lo mejor decide seguir adelante y nos mata. Entonces, todas esas cosas yo creo que vale la pena comentarlas. Vale la pena comentarlas porque nos da pie a pensar un paso más allá, ¿no? Ya no solo en la inteligencia de las redes neuronales o de los algoritmos, sino también de las emociones, ¿no? O de la ética incluso detrás de todo esto. Te voy a hacer una última pregunta. De hecho, antes de que me la hagas, Ah, no sé si la verás muy sí, sí, bien, sí. pero eso es la pared de la cocina. Wow. Muy, Eso es la pared de la cocina. muy He bien. estado buscando, he encontrado alguna que otra, ya te las haré llegar, pero para que veas, esa pared es embaldosada mía. Muy bien. Dime, ahora sí. Antes de terminar la entrevista y de pedirle a todos que se suscriban al canal y que vengan a iTunes y compren tus cursos y todos los cursos que hay ahí, tú vas manejando o el coche inteligente va manejando, toma una mala decisión y lamentablemente se estrella contra una pared y ya no tenemos más a Juan Gabriel Gomila entre nosotros. ¿Qué pasa después? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que vos crees? Uy, has tocado creo que el único tema donde probablemente yo difiera de todo el mundo, y es que yo soy agnóstico total, no creo en Dios, no creo en una fuerza superior, Ujú. y de hecho es un poco lo que me define, porque estudiando matemáticas aprendes a evaluar lo que es correcto o lo que no, basando en unas hipótesis. Y para mí la hipótesis de que existiera un Dios o una fuerza superior significaría que pues ya estaba escrito que Juan Gabriel llegaría a donde está ahora o donde va a llegar en el futuro, o que realmente importa muy poco que saque un curso de Machine Learning o otro de videojuegos, porque total, la decisión que haga ya está tomada antes. Es un poco como Matrix, ¿no? Tú realmente ya has tomado la decisión, solo la ejecutas en ese momento. Entonces, soy una persona que no cree en este tipo de cosas y de hecho tanto es así que cuando alguien dice, es que has llegado lejos gracias a Dios, digo, no, los cojones, gracias a mi perseverancia, a mi tozudez, al seguir adelante y demás. Odio pensar que hay alguien que maneja los hilos por detrás y que Juan Gabriel es quien es a día de hoy por esa fuerza superior. Y de hecho es algo que me lleva a muchas peleas con mi familia, porque ellos sí que son religiosos y sí que me bautizaron o hice la comunión cuando era pequeño, pero desde el momento en que yo he tenido noción de ser y he podido tomar las decisiones, pues el gracias a Dios no has pillado el coronavirus. Entonces, mi respuesta es, entonces consideras que tu Dios es el que te ha traído el coronavirus al resto de la humanidad o al resto de la población, ¿no? De que realmente se lo merecía a alguien. Entonces, no, yo considero que el día que muera, pues Juan Gabriel habrá muerto, lo enterrarán y bueno, alguien supongo que se acordará de mí, que mis vídeos seguirán para la posteridad y que con un poco de suerte seguirán siendo útiles no en 2020 ni en 2021, sino en 2050, en 2100 o hasta que tú dure. Muchas gracias por estar ahí, Juan Gabriel. Gracias por estas 3 horas y media que hemos invertido. Lejos es la entrevista más grande que he hecho y bueno, seguiremos trabajando juntos en Aitu, seguiremos cultivando esta amistad que la verdad que me encanta y bueno,
Muchas gracias. Dejo las últimas palabras para que las digas tú. No, la verdad es que suelo cerrar un poco con todo lo que hemos hablado, y es que si hay algo que a mí me define o de lo que me puedo sentir orgulloso han sido de mis errores, que lo hemos comentado. Al final, si no lo intentamos, seguro que no nos equivocamos. Y ahora para mí es muy fácil decir, dejé el trabajo, dejé esto, dejé lo otro, tomé una decisión determinada en el pasado y aquí estoy a día de hoy. Pero lo que sí es seguro es que si yo hubiera tomado el camino fácil, pues tampoco estaría aquí a día de hoy dando esta charlita contigo, o la gente me conocería como el profe que explica matemáticas, inteligencia artificial o machine learning en Udemy. Así que si hay que equivocarse, es positivo. La gente le tiene mucho miedo al fracaso y yo creo que soy el ejemplo de todo lo contrario, de que el fracaso es bueno y de que sin fracasar en el pasado no se pueden tener éxitos en el futuro. Así que equivocaros, si tenéis ocasión, equivocaros, tomad malas decisiones, llevad a cabo algún tipo de error, estudiad algo que no os guste, luego cambiadlo por otro, luego llevad a cabo, yo qué sé, algún tipo de cambio en el trabajo, e intentad llevar vuestro trabajo a otro lado totalmente diferente. Porque si no lo hacéis, seguiréis con la misma rutina, y ya hemos dicho que cuando se me han apagado las luces de casa. Esto es lo que pasa cuando tienes la casa domotizada, ¿vale? Entonces, ya que la casa me echa de mi propio estudio, equivocaros, porque los errores que cometáis servirán para, cuando llegue ese futuro, poder mirar hacia atrás y decir, me equivoqué y tomé una mala decisión, pero la mala decisión me ha llevado a otra, y a otra, y a otra, y a otra, que es lo que me define a día de hoy. Y eso sí que es algo que pues no lo podréis ocultar nunca. Muchas gracias, gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal y no dejen de dar me gusta. Gracias, Juan Gabriel. Nos vemos en la próxima entrevista. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego.